ustedes quieran. Sería el nombre, cargo, ocupación y funciones de la dependencia. Bueno, mi nombre es Gabriela Íñigo, mi cargo es inspectora de educación secundaria técnica. Tengo a cargo las escuelas secundarias técnicas de toda la región. Esto incluye el distrito de General Pueyrredón, distrito de General Alvarado y Mar Chiquita. En total tenemos 7 escuelas técnicas en toda la región. Como no hay inspector de formación profesional, también tengo a cargo los centros de formación profesional. Estos son el CFP 401, el 403 y el 418, que son los únicos 3 centros de formación profesional que dependen, nosotros los llamamos puros, son los que dependen de la Dirección General de Cultura y Educación. Y otros centros de formación, ¿no? Hay algunos que son las escuelas municipales de formación profesional, dependen de la Secretaría de Educación de la municipalidad, y están los centros de formación laboral, se llaman ahora, que son centros de formación profesional en convenio con sindicatos u otras organizaciones que actualmente dependen del Ministerio de Trabajo de la provincia. ¿Sí? Dependen dentro del Ministerio de Trabajo del Instituto de Formación Laboral. Bien. Bueno, al cargo accedí a través de una prueba de selección. Las pruebas se hacen en forma anual. Tiene 3 instancias. Una instancia escrita, donde se hace una visita a una institución, a una escuela técnica en el caso. Sí. Tenemos ahí 2 horas se da una problemática, se va a la institución, 2 horas, donde uno puede pedir distintos insumos que considere, y después de regreso tenemos 2 horas para hacer el informe escrito. Esa es la primera instancia. Cada instancia se aprueba con 5, los que aprueban con 5 o más pasan a la segunda instancia, que fue este año la de entrevista, ¿sí? Esa lleva otra nota, y después, si se pasa a la instancia de entrevista, se pasa a la tercera instancia, que es de coloquio. El orden en que se forman las ternas, el orden para las entrevistas y después para las ternas, se hace en base al orden de 10 a 5, digamos, al orden de la nota del examen escrito. Después, esas 3 notas más el puntaje reconvertido titular, se hace el promedio, y si da más de 7 o más, uno pasa a conformar el listado. Claro, para poder acceder al cargo. En este caso yo quedé primera. Felicitaciones. Por eso estoy hoy sentada acá. No había inspector de técnica desde hacía unos 2 años, que se había jubilado la inspectora anterior. Y bueno, así accedo al cargo. Y ese es el requerimiento, el tiempo. Bueno, el tiempo en la función, 3 semanas. Ahí, apenitas, inaugurando la nueva. Tiempo hasta finalizar el mandato, no lo sé porque soy provisional. Digamos, espero estar bastante tiempo. Claro. Si la suerte acompaña, por mucho. Claro. Si en algún momento sale el concurso para inspectores titulares, me presentaré a rendir. Son 2 instancias más, no 3, 4 o 5. Bueno, hay una resolución de la Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional, donde se llama concurso, se establecen los requisitos, se da la bibliografía, el marco normativo con el que uno tiene que estudiar. Claro. El número de la de este año, la verdad es que no lo recuerdo. Bueno, los requisitos para poder inscribirse para el cargo de inspector de educación son 7 años. 7 años en la rama, en modalidad en la cual uno aspira a inscribirse. Y ser titulares, ¿no? 7 años con titularidad. 7 años de antigüedad y ser titular. ¿Sí? Después, se solicitan las calificaciones docentes y otras series de requisitos al momento de inscripción. Esa resolución tiene además los anexos que se van a utilizar durante la prueba. Después, ¿qué cargo lo presenta? Bien. O sea, la pregunta sería, desde el punto de vista jerárquico, ¿qué cargo lo precede en el escalafón? Exacto. ¿Quién hacia está abajo? Claro. Hacia abajo tenemos los directores. Los directivos de cada institución, de ¿no? cada institución, y hacia arriba
el inspector jefe distrital, que en este distrito es la profesora Karina Bernardino. En el caso de la educación técnico-profesional, con el organigrama actual de la Dirección General de Cultura y Educación, las instituciones de educación técnico-profesional dependen de, en mi caso sería la Dirección de Educación Técnica, depende de la Dirección Provincial de Educación Técnico-Profesional y esta depende del Consejo Provincial de Educación y Trabajo. Entonces, mi superior jerárquico inmediato es el inspector jefe distrital, pero además debo responder a la Dirección de Educación Técnica. Claro. Sí, porque si tenemos la Subsecretaría de Educación, donde están casi todas las ramas y modalidades, Educación Técnico-Profesional no depende de Subsecretaría de Educación. Estamos como en otra rama del árbol, por decirlo gráficamente. Después, desde una dimensión política, ¿cuáles son los modos de intervención que lleva a cabo un inspector de nivel secundario? La función del inspector es llevar adelante la política educativa en territorio, ¿sí? Entonces, nosotros somos garantes de que se lleven a cabo los actos educativos conforme se establece en la política educativa. Claro, que se cumpla la normativa. Que se cumpla la normativa, entre otras cosas. Por ejemplo, si vamos al diseño curricular, en lo pedagógico, tenemos que, nuestra tarea de supervisar va a ser en pos de garantizar que se cumpla. Se cumpla con la normativa. Exacto. Y además, también tenemos lo que son los procesos de mejora de la calidad educativa. Entonces, lo que tenemos que hacer en mi corto tiempo de supervisión es, ver que los procesos formativos se lleven adelante de la mejor forma posible y ver de qué modo se puede mejorar. Claro, seguir mejorando. ¿Sí? Por otra parte, en el caso de las escuelas técnicas, ¿sí?, nosotros tenemos la Ley Nacional de Educación Técnico-Profesional, que prevé un fondo de financiamiento de educación técnico-profesional. Esto es para las escuelas técnicas agrarias, formación profesional e institutos superiores técnicos, Ese es el abanico de educación técnico-profesional. Cuando yo hablo de ETP, hablo de escuelas técnicas agrarias en el nivel secundario, formación profesional y institutos superiores técnicos. Entonces, nuestra modalidad tiene financiamiento propio por una ley nacional. Entonces, hay una serie de fondos que reciben las instituciones en forma anual que están destinados específicamente a la mejora de la calidad de la educación técnico-profesional. Entonces, por ejemplo, las escuelas técnicas reciben en forma anual fondos para comprar herramientas, fondos para reparaciones, fondos para adquirir insumos para las prácticas de los alumnos. Que eso por ahí una secundaria orientada no tiene una ley específica, más allá de que en algún momento reciben fondos, pero no específicamente Sí, es el 0,2% del PBI y ahí hay un coeficiente de distribución para cada provincia y después las provincias... ese financiamiento es nacional. Ese financiamiento es nacional. Algunos fondos llegan a través de CITRARED, que es el Sistema de Transferencia de Recursos Educativos, llegan en forma directa a las instituciones y hay otros que llegan a través de la jurisdicción. Entonces la provincia, a través de sus prioridades, ¿sí?, dentro de la política educativa, hace un plan estratégico con la distribución de los fondos dentro de la provincia. El proyecto educativo de supervisión. Bueno, yo como llevo muy poquito, estoy en una etapa de diagnóstico del estado, de las instituciones. ¿Sí? Sí. A ver, ¿qué procesos? Como un análisis. En este momento estoy más allá de que yo he hecho toda mi carrera en técnica, hoy por hoy, que uno mira desde otro lugar, lado, claro. Empezás a observar otras cuestiones. Entonces, la realidad es que en este momento estoy en proceso de
conocer las instituciones, cuáles son las problemáticas que tienen, cómo las abordan. Entonces, digamos, en mi proyecto educativo de supervisión, teniendo en cuenta que yo empecé como inspectora, tomé posesión a finales de septiembre, o sea, me queda octubre, noviembre y diciembre. Tengo 3 meses, ¿sí?, para terminar el año. Lo que estoy haciendo es un diagnóstico de qué procesos llevan adelante las instituciones. Eso después usted, digamos, genera, digamos, modos de intervención también. Exactamente. Por ejemplo, algo que el año pasado cambió el diseño curricular para la escuela secundaria técnica. Este año se implementó en primer año el nuevo diseño curricular. ¿No se implementó en todos los años? No, se empezó en forma paulatina. Se iba a empezar en primero y cuarto, pero finalmente se implementó solo en primero. El año que viene se implementará en segundo. Sería primero y segundo. Exacto. Después primero, segundo y tercero. Se va agregando a medida que ingresen. Entonces, el nuevo diseño curricular le da muchísima importancia a todo lo que es saberes digitales, ¿sí? Pensamiento computacional, fabricación digital, ¿sí? Entonces, no todas las instituciones están abordando esos nuevos contenidos en el ciclo básico. Por decir un ejemplo para que se entienda. Por ejemplo, los saberes digitales incluyen la fabricación digital, ¿no? La impresión 3D. Robótica, impresión 3D. Todas las escuelas de la región tienen impresoras 3D, pero no todas las utilizan. Y no, si se rompe y que la usen los de séptimo, no. El diseño curricular dice que los saberes digitales se tienen que trabajar desde primer año. Entonces, en este momento estoy observando... Hay como un rechazo, como una negación. No es un rechazo, es un proceso. Hay que ayudar, cuesta. A veces hace falta capacitación, a veces no es que los docentes no quieran trabajar. A veces yo confío que son una minoría muy chiquitita. A veces no saben cómo abordar problemas emergentes en lo cotidiano. No les da el tiempo para pensar ciertas modificaciones. Son saberes que uno tiene que adquirir para poder enseñar. Exactamente. Y que por ahí cuestan. Y sí. Porque son nuevos y bueno. Las cosas no suceden del día, por lo menos... No, en ningún lado. De la mañana a la noche, no. Entonces, bueno, en esta etapa estoy en etapa de diagnóstico. Una vez que tengamos el diagnóstico, priorizaremos con las instituciones cuáles son los ejes que vamos a, conversaremos sobre cuáles son los ejes que vamos a trabajar en forma prioritaria. Todo es importante, pero hay cosas que urgen más que otras. ¿Sí? Por ejemplo, todas las instituciones tienen plan de prevención del riesgo, por ejemplo. Los protocolos de actuación se pueden mejorar, siempre se pueden mejorar. Todos están más o menos funcionando y la tasa de accidentes que tienen no es muy elevada. Entonces, estaría funcionando eso, dentro del lo esperable. Esto lo tenemos que mejorar, pero acá no estamos haciendo... No estamos priorizando eso. Entonces, porque está dentro de todo funcionando bien. Vamos a hacer yo de acá a marzo. La verdad es que yo me he planteado 3 cuestiones. Una, los acuerdos institucionales, el proyecto curricular institucional, ¿sí? La contextualización del diseño curricular, que no están muy avanzados, por lo menos lo que he visto hasta ahora, no estamos muy avanzados, máxime con la modificación del diseño curricular. La actualización de los acuerdos institucionales de convivencia y los acuerdos de trabajo del equipo de conducción. Esas son las 3 cosas en las que pretendo trabajar fuertemente. Sí. En 6 meses, si vuelven, les cuento cómo me va. Después, ¿qué tipo de documentación? ¿No? A ver. ¿Cómo está conformada? Bueno, la agenda de tareas.
Estoy, como verán, estamos Sin oficina. sí. No, más allá de que había inspectores subrogantes, no eran específicos de educación técnica. Entonces, por eso quiero empezar a trabajar con el diseño curricular, porque lo técnico específico es importante, máxime si tenemos en cuenta que un alumno que egresa de una escuela secundaria técnica tiene un título habilitante. ¿Sí? Un maestro mayor de obra puede firmar la construcción de 5 plantas. Entonces, el título habilitante es un plus, un requerimiento adicional, ¿sí?, que tiene la educación técnica respecto de la educación secundaria orientada. Claro. Entonces hay algunas cuestiones en las que hay que ser extremadamente cuidadoso. No es que, bueno, sí, multiplica más o menos. No, acá sí multiplica Claro, más estoy o menos, habilitando se te una viene persona. un techo abajo. Claro. El otorgar un título habilitante, las consecuencias de un problema en el ejercicio de la profesión son mucho más gravosas. Claro. No sé si... Sí, lógico. Sí, digo, el de Estamos maestro habilitando a una persona a algo y a supuestamente. cierto ejercicio profesional, Claro. ¿sí?, donde nosotros estamos certificando que es competente para eso. Entonces hay que ser mucho más cuidadosos en algunas cuestiones. Bueno, la agenda yo tengo 2 días de atención en la sede, una mañana y una tarde, y después tengo un día a la semana, viajo a General Alvarado o a Mar Chiquita, alternando las semanas, y el resto del tiempo en supervisión en las instituciones. A veces esa agenda se modifica porque nos convocan de La Plata, nos convocan para alguna capacitación, y digamos, hay otras actividades que también deben ser incluidas en la agenda. La jerarquía y las prioridades. Bueno, mi prioridad en principio es ir a las instituciones. Lo que pasa es que yo estoy todavía terminando de organizar trabajo que había pendiente en sede desde hacía mucho tiempo, Claro. porque hemos estado mucho tiempo sin inspector. Entonces, espero que el año que viene eso pueda modificarse. O no sé si el año que viene más rápido, ¿no? Pero bueno. ¿Qué tipo de documentación solicita cuando visito en una escuela la visita a un inspector? Bueno, en principio depende del motivo de visita. Se trata de pedir insumo que sea pertinente. Pertinente en el sentido que sea documentación que a mí me permita ver, visualizar cómo está cierta situación. Por ejemplo, si quiero ver si el motivo de cita es las medidas de seguridad en una institución, podré pedir el plan de prevención del riesgo, el informe sobre la tasa de accidentes, ¿sí? Como la seguridad es un contenido transversal en nuestro diseño curricular, podré pedir planificaciones para ver cómo se aborda la seguridad claro, digamos que en técnica el tema de la seguridad lo fundamental. Lo tenemos no solo en relación al riesgo, a las obligaciones de cuidado de las personas, ¿sí?, en este caso no solo de nuestros alumnos, sino de los docentes, sino que también es un contenido transversal para un técnico. Entonces, ahí, si yo quiero ver cómo está funcionando la prevención del riesgo, pediré el plan de prevención del riesgo, actas de accidentes, ¿sí?, informes de accidentes para ver cómo funcionó el protocolo de actuación ante un accidente de un alumno o de un docente, ¿sí? O si lo quiero ver como contenido del diseño curricular, pediré las planificaciones, puedo visitar un taller. Uno entra a un taller y la seguridad se observa. Si un alumno está en un torno con los pelos así y
no estamos Algo no está trabajando funcionando. bien en los contenidos de seguridad. Si están usando una soldadora y no usan la máscara, si están cortando con una máquina y no usan los anteojos, ¿sí? Ese tipo de cosas se puede observar. Y también de los mismos materiales que los chicos usan, la infraestructura también. La forma, exactamente, el tema de las instalaciones, las protecciones de las máquinas, ¿sí? Pero funciona eso, ¿no? Generalmente. Sí, y sí. O La no, pues. realidad es que la tasa de accidente en las escuelas técnicas, para todo lo que hay, es bajo. Es bajo. Después, por ejemplo, si quiero ver la articulación horizontal y vertical en el diseño curricular, podría pedir actas de reuniones con los docentes, porque todo eso se tiene que acordar. Bueno, Claro. ¿dónde se acuerda? Tengo que digamos, la institución debe plasmar los acuerdos de algún modo, porque eso forma parte del proyecto institucional. Eso, bueno, las actas de reuniones, las planificaciones. La planificación es fundamental. Cada vez que yo quiero ver algo de un proceso de enseñanza y aprendizaje, la planificación es donde yo digo, bueno, ¿Por dónde va? exacto. ¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Cómo voy a evaluar? Para ver si lo están implementando también. Exacto. Pero con eso solo no me alcanza, porque por ahí la planificación está divina Hay que ver la y práctica. después, En la práctica es- entonces, la idea es siempre pedir 2 o 3 insumos que a mí me permitan contrastar. Claro. Por ejemplo, si quiero ver un proceso de enseñanza-aprendizaje, voy a pedir la planificación. ¿Qué enseña? ¿En qué tiempos? ¿Con qué recursos? ¿Qué contenidos? Y después podría pedir producciones de los alumnos, planillas de observación de clases, para poder cotejar Claro. si lo que dice que enseña Lo están se Lo están haciendo refleja realmente. en algún otro lado. Cuando pienso en qué insumos pedir, generalmente pienso en 2 o 3 que yo pueda contrastar Claro. entre sí. Sí. Y comprobar si se está llevando a cabo. Exacto. ¿Cuáles son los dispositivos del teléfono? El inspector trabaja con el equipo de conducción, ¿sí? Más allá del rol de control, por decirlo de algún modo, estamos para asesorar, para acompañar a los equipos de conducción en sus procesos de mejora. Entonces, Y controlar también. también. También.